Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 24 de noviembre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Libre Luis Alfredo Ramos, exalcalde de Medellín, es gobernador de Antioquia, es presidente del Congreso, ex embajador de Colombia ante la OEA y una de las figuras más significativas del Centro Democrático. Quedó en libertad. Hablaremos con él. Esto cambia radicalmente el panorama de la política colombiana. No se le ha dado al hecho la importancia, la trascendencia que tiene. Nosotros se la daremos. No hubo necesidad de plantón. Por fortuna, la Corte Suprema de Justicia dio un paso atrás y entendió que no puede condenarse a un hombre preventivamente, tenerlo más de 3 años en la cárcel sin que haya en su contra nada más que testigos falsos, recaudados de la manera que sabemos se recaudan en Colombia los testigos falsos. Hoy se hace la firma de lo que llaman un nuevo tratado y se burla la voluntad del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano asumió por entero no solo la responsabilidad política, sino todas las atribuciones jurídicas sobre ese tratado. El pueblo que dijo no tiene que saber y decir si este es aquello a lo que dijo no y por lo mismo no existe o es realmente un nuevo tratado. Lo que está haciendo Santos, con ayuda del Iscanito, de 4 paniaguados y de los bandidos de las FARC, es un golpe de Estado. Lo explicaremos a ustedes en nuestra nota editorial. Eso, jurídicamente, políticamente, es un golpe de Estado. El cesarismo entronizado en Colombia. Y el nuevo César, válganos Dios, de Napoleón a Juan Manuel Santos. ¿Cómo han cambiado las cosas? La firma Argos, Cementos Argos, está ganando mucho dinero. Y entonces uno dice, vea, qué maravilla, cómo esta industria que es básica para toda la construcción, la de vivienda, la de obras públicas, está ganando dinero, las cosas van muy bien. Después le explican a uno, es que gana dinero por la inversión que tiene en los Estados Unidos. En Colombia el retroceso es feroz. La situación económica del país es dramática, la recesión es evidente y con la reforma tributaria van a acabar de completar. Han descubierto, hicieron un estudio sobre el particular, que los subsidios no funcionan en Colombia para cerrar la brecha y para igualar a los pobres y a los ricos, sino que los subsidios acaban de agravar todo el panorama. Eso lo sabemos quienes trabajamos en temas económicos desde hace 1000 años. Los subsidios son perversos. Los subsidios tienen que otorgarse como último recurso en circunstancias extremas y temporales eminentemente transitorias. Todo subsidio es una fuente de corrupción y de desigualdades. Bueno, lo están descubriendo ahora en Colombia. ¡Qué maravilla! Tal vez nunca es demasiado tarde. Restaurantes y bares a tiro de cierre por la reforma tributaria. Esta reforma tributaria, como nos decía alguien aquí en el Santa Santorum de nuestra mesa, antes de empezar el programa, tiene la mayor cantidad de enemigos que ha tenido ninguna reforma tributaria en la vida. Es que no tiene ningún amigo. No hay nadie que diga que efectivamente se necesita la reforma tributaria. ¿Hay una alternativa? Claro, una reducción de gastos y de robos y de corruptelas. Si hubiera un presidente que impusiera austeridad fiscal absoluta, no era necesario meterle la mano al bolsillo a los colombianos y acabarlos de arruinar como los arruina esta reforma tributaria.
Entonces ahora hasta la iglesia, pues hasta Monseñor Castro, que está haciendo política todos los días, ahora sale con que es amigo de la refrendación del acuerdo con las FARC por la vía del Congreso. Este curita pues de evangelio no habla nunca, él de lo que habla es de política, es un cura politiquero. Pues entonces Monseñor Castro también está en contra de la reforma tributaria, y los hoteleros, y los de los restaurantes, y la ANDI, y los ganaderos, todo el mundo dice la reforma tributaria es la ruina. Pero si no la aprueban, nos quitan calificación y es una triple ruina. No hay alternativa. Claro, no robar, austeridad fiscal, disminuir dramáticamente los costos del Estado, los costos superfluos de los que vive el gobierno del presidente Santos. De mermelada, para que alrededor de la tostada sigan girando lo que llaman los partidos políticos, que no es otra cosa que una agrupación de mercenarios fletados por la corrupción regional y por la corrupción nacional. El Ministerio de Salud lanza campaña pro aborto, diciendo tranquilamente que es un derecho de las mujeres. A ver, señor ministro, ¿cuándo quiere que discutamos el tema filosóficamente para que nos explique cómo es un derecho de las mujeres matar una criatura? Y la criatura no tiene derechos. Esa criatura que está en el vientre materno no tiene ningún derecho. Ahora, una campaña pro aborto lanzada por el gobierno nacional. Era lo que nos faltaba a estas alturas. Odebrecht aceptará en el Brasil pagar multas por 2.100 millones de dólares. Es el comienzo de un arreglo con la fiscalía, con los jueces de allá, aceptando su culpabilidad, una organización corrupta que se dedicó a actos corruptos con el gobierno de Dilma Rousseff y de Lula da Silva. Entonces paga 2.100 millones de dólares. ¿Eso significa que sabremos la verdad y los alcances de la corrupción de Odebrecht? ¿Quién sabe? Bueno, ¿qué pasó con los militares? Ahora dice el señor Jaramillo tranquilamente que es que fue un mico que les metieron. ¿Les metieron un mico? ¿Quién metió ese mico? ¿O es que los micos andan sueltos por ahí y se meten dentro del acuerdo y se salen del acuerdo cuando les da la gana? Y sale nuestro deplorable ministro de Defensa a decir lleno de energía, esto lo sacamos y es un acto unilateral y entonces queda arreglado el problema con los militares. Desde luego, queda arreglado. Para que los juzgue un tribunal integrado por las FARC. A los militares los han engañado, les han mentido. En lugar de darles una justicia penal militar, equilibrada, legítima, seria, en lugar de eso, los va a juzgar las FARC. ¡Qué maravilla! Y ya empezaron con el mico. Y el mico, nadie sabe quién metió el mico. Entonces ahora sacaron al mico, pero nadie sabe de dónde vino el mico. Dios santo. Convención conservadora el domingo. Se discutirán los grandes temas de las corrientes de pensamiento conservador. Por supuesto, esto en manos de los que están hablando de doctrina conservadora y del futuro del Partido Conservador y de sus obligaciones frente al país y frente a las nuevas generaciones. Hágame el favor, pues, uno con Andrade y con Barguil y con no sé quién, hablando de la doctrina conservadora. A pelear por puestos, a pelear por mermelada. Parece que lo que se están gastando en el reclutamiento de convencionistas es una suma escalofriante. ¿Cuánto vale un convencionista puesto en Bogotá y devuelto a su sitio en provincia? ¡Qué dolor! Ese es el Partido Conservador de Caro y Ospina. En Mosul, Irak, llega la batalla final. Ya no le queda a Mosul sino un camino de salida, una carretera que lo une a Raqqa en Siria, y esa carretera es la que se va a cerrar para que finalmente quede encerrada toda la milicia de ISIS que está en Mosul. ¿Y qué va a pasar con la gente que vive en ese pueblo? Una verdadera tragedia humanitaria. La caída de Mosul está próxima. ¿Qué pasará?
El efecto Trump en la economía. Seguimos registrando fortalecimiento del precio del dólar, seguimos registrando alzas en las bolsas, euforia general. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Trump despierta tanto entusiasmo? Una sola razón: la promesa de bajar impuestos. En el mundo entero, no sé si lo sabe Liscanito, pero explicarle estas cosas a Liscanito, es que esto es imposible, pues, ¿no? Uno moliendo con yeguas, ¿qué va a hacer? En todos los países del mundo la tendencia es a bajar los impuestos para estimular la economía, para que la gente trabaje más, para que haya más empresas, para que se funden más fábricas, para que se desarrolle una nación y para que se hagan, claro, grandes empresas que son las que arrastran la economía de un país. Ahora, aquí, en el acuerdo este maldito que tienen con las FARC, que es el mismo acuerdo que el pueblo rechazó, hay todo un capítulo de la reforma agraria destinado a crear la empresa familiar y comunitaria, es decir, el hambre. ¿Por qué en las ciudades hay más posibilidades de desarrollo que en el campo? Porque en las ciudades hay grandes empresas que arrastran las medianas, las pequeñas, a la gente que producen vigor económico. Mientras que en el campo están prohibidas las grandes empresas y ahora, con este maldito acuerdo con las FARC, sepultadas para siempre. Eso es pues lo que se nos viene encima. Y lo decimos a propósito de que la economía del mundo está en efervescencia porque Trump ha prometido bajar los impuestos. Como aquí nos han asegurado que hay que subir los impuestos para que Cárdenas saque en limpio no sabemos qué diablos. No nos quitan el grado de inversión, simplemente nos quiebran. Maduro rompe el diálogo con la oposición. Sí, pero tuvo un tanque de oxígeno. Sí, pero llegó diciembre y no se hizo nada para revocarle el mandato. Sí, pero ganó. ¿Ganó? ¿Con la ayuda de quién? De su santidad el Papa Francisco. Las intervenciones en la política latinoamericana del Papa Francisco son sencillamente lamentables. De la mano de un consejero marxista-leninista, está creando verdaderas catástrofes en América Latina. Papa Francisco, ¿cómo hacemos para que usted se dedique a lo que se debe dedicar, que es al manejo de la Santa Madre Iglesia, y que es a conducir a los hombres por el camino de la virtud hacia el cielo? Dedíquese a eso, Papa Francisco. Por favor, política no, por lo que más quiera. El Otto sigue girando entre tormenta y huracán. Pasó por Panamá, está muy cerca a San Andrés, está muy cerca a Nicaragua, tiene todavía ruta incierta, está convertido otra vez en huracán categoría 1, representando un gran peligro para la zona. El presidente Hollande reveló secretos militares y lo quieren tumbar. Es que no lo han debido elegir. La elección que hicieron los franceses de este sujeto fue una elección lamentable. Todo porque era un hombre común, e entonces iban a demostrar que un hombre común podía ser presidente de la República. Y miren ustedes lo que está pasando con Hollande. Le reveló a unos amigos secretos militares de la presencia francesa en Siria, y esos amigos salieron a la prensa, obviamente, a contar esos secretos, y Hollande está otra vez caído, que es en lo que vive. En Venezuela dejan de circular 3 periódicos por falta de papel. Como no hay papel y el único que lo importa y el único que maneja eso es el gobierno decide qué periódicos funcionan y qué periódicos se cierran. Ya aquí mandamos unas toneladas de papel en un momento para rescatar unos periódicos que se iban a cerrar, pero eso no es indefinido. Maduro maneja el papel periódico, es decir, maneja los periódicos, es decir, niega toda libertad de prensa, que es lo que le gusta a los izquierdistas. Siempre la libertad de prensa les molesta. Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala, está siendo juzgada en el Perú
por unos desfalcos muy graves que le encontraron. Pero sale la ONU, hágame el favor, a través de la FAO, y le da un nombramiento como que le da carácter diplomático y la hace invulnerable a las investigaciones penales que se le siguen en el Perú. El Perú protesta y le pide a la ONU que por favor desista de ese nombramiento, pero Nadine Heredia no puede ser juzgada. Las corruptelas de Ollanta Humala encontraron un burladero para la acción de la justicia. Y Hoy en la Historia recordaremos un filósofo que nace hoy en la mitad del siglo XVII, Spinoza, un descendiente de judíos portugueses que llega a Holanda y se dedica la vida a pensar, a hacer filosofía, muy poco protagonismo, ni siquiera acepta cargos académicos y deja un esquema filosófico de los más interesantes del racionalismo de finales del Medioevo y de los albores de la Edad Moderna. Spinoza. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Muchísimos en el país se sienten traicionados. Hay mucho malestar con la decisión del presidente Juan Manuel Santos de no hacer un nuevo plebiscito y pasar el nuevo acuerdo, que es el viejo, mal maquillado, por la vía rápida a través del Congreso. Al presidente Juan Manuel Santos no le importa lo que piense la oposición ni la mayoría de los colombianos, que ayer veíamos cómo se expresaban a través de la más reciente encuesta de opinión de Jan Haas, en donde se pronunciaban en contra de esa forma en la que quieren ratificar los acuerdos y en contra de ese acuerdo. El presidente se consuela repitiendo hasta la saciedad que en Nueva Zelanda y en el Japón allí sí les gustan los acuerdos. Dijo el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, que los acuerdos se firmarán en un teatro y serán refrendados en un circo. Eso es lo que dijo vía Twitter refiriéndose al Congreso. El circo es el Congreso. A Samuel Hoyos le cayeron rayos y centellas por ese Twitter que envió, pero también muchos seguidores que coinciden con su punto de vista de que todo esto es un absoluto circo lleno de payasos tenebrosos. Óscar Iván Zuluaga insiste en que la composición del Congreso actual no representa a quienes votaron por el no y por eso el Centro Democrático rechaza tajantemente la idea del presidente Juan Manuel Santos y anunciaron ya movilizaciones y de pronto un referendo para tumbar los acuerdos con las FARC. En definitiva, muy mal ambiente en el país a raíz de lo que muchos consideran un golpe de Estado descarado del presidente Juan Manuel Santos. Ese es el estado de ánimo en estos momentos. En nuestra nota editorial explicaremos por qué, desde el punto de vista científico, de ciencia política y filosófico y jurídico, esto es un golpe de Estado. Los golpes de Estado ya no se dan con tanques en la calle y con metralletas, y no, se dan de esta manera. Desde luego con un respaldo, el lamentable respaldo que el Ejército de Colombia, sin darse cuenta, le está dando a un acuerdo que los mata, que acaba con ellos. Ya sacaron un artículo que les preocupaba mucho y donde decía específicamente que los iban a meter a la cárcel. Los van a meter a la cárcel sin que se los digan, pero los van a meter a la cárcel. Sobre eso no cabe duda ninguna. Golpe de Estado en Colombia. Juan Manuel Santos y un Congreso corrupto le dan un golpe de Estado al que tiene la soberanía en su poder y a la única autoridad competente para referirse a este asunto, el pueblo soberano de Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 24 de noviembre del año 16, son las 6:25 de la mañana. A los falsos testigos hay que combatirlos entre todos los colombianos. Con esta sentencia, el íntegro y enhiesto exgobernador de Antioquia, el mejor alcalde de Medellín, el expresidente del Congreso admirable, quien aprobó la plataforma más ambiciosa de que se tenga historia en la primera administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando en compañía del superministro Londoño Hoyos lograron arrebatarle el país a los narcoterroristas de las FARC.
quienes tenían el dominio territorial sobre más de 350 municipalidades, y lograron con la seguridad democrática el regreso de los alcaldes a sus despachos, y regresar, por ejemplo, de Bogotá a La Calera, de Manizales a Santágueda, de Cali a Santander, de Quilichabo y Buenaventura, de Medellín al Valle de San Nicolás y Río Negro, de Bucaramanga a Lebrija. A Ramos Botero le cobraron todo, lo mismo que a Londoño Hoyos, a quien pretendieron asesinar. Y a los amigos de Álvaro Uribe Vélez les montaron el aparato de los falsos testimonios. Los amigos de Uribe y su ejército sufren la persecución más infame de que se tenga historia. Hombres de honor como Plazas Vega y Arango Bachi son el ejemplo. El destierro de que es víctima Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga, el hijo del verdadero presidente que no pudimos tener, Óscar Iván Zuluaga. La calle de la amargura vivida por Andrés Felipe Arias y su señora e hijitos Juan Pedro y Eloísa. Todo ello dirigido por el camarada Santiago, presidente bolivariano de las FARC, quien anoche le dijo a CNN, a Patricia Yaniot, que quienes lo acusaban estaban en la cárcel. Ayer, doctor Londoño, brilló la inocencia de Luis Alfredo Ramos Botero, preso político desde el 29 de agosto de 2013. 3 años, 3 meses. Todo porque era una amenaza para las pretensiones presidenciales del espurio presidente del castrochavismo colombiano. Bienvenido, doctor Luis Alfredo, víctima de los falsos testimonios. Un preso político. Ahora hay que esperar que la Corte Suprema de Justicia no dilate el proceso, como lo está dilatando desde hace mucho tiempo, porque pues esto no es nuevo. Esta Corte, que es parcialmente nueva, tomó una decisión que en últimas rectifica la posición de la Corte anterior, y por eso tuvo opositores entre los de la Corte Vieja, que quieren mantener su punto de vista. ¿Recuerdan ustedes las grabaciones? Esto no hay que resolverlo con argumentos jurídicos, esto hay que resolverlo con razones políticas, porque la Corte Suprema de Justicia es una organización política, un circo político al servicio de intereses políticos. Hablaremos más adelante con Luis Alfredo Ramos Botero. Y está lista Cristina Londoño, a quien le anticipamos nuestra felicitación por el hermoso premio Emmy que tiene en sus manos y por el que le vamos a preguntar. Cristina, muy buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, felicitaciones por ese Emmy, Cristina. ¿Por qué te lo otorgaron? Muchas gracias. Fue un premio por nuestra cobertura en Telemundo de la visita del Papa Francisco aquí a Estados Unidos. Mi contribución fue un reportaje sobre Fray Junípero Serra en la misión de San Carlos, que fue canonizado por el Papa. Entonces, pues recibí la estatuilla hace 2 días y estoy muy contenta de tenerla en mis manos. Pues felicitaciones, Cristina. Aquí estamos muy orgullosos, como unos pavos reales, de tener una colaboradora y una persona amiga que gana semejante distinción en los Estados Unidos. El premio Emmy es la mayor distinción para la televisión en español en Estados Unidos, Cristina. Para el periodismo en televisión, sí, señor. Bueno, Cristina, de nuevo, congratulaciones. Cristina, ¿y qué está pasando en la política de los Estados Unidos? Al fin, ¿para dónde va Trump? Bueno, tenemos 3 cambios que ha dejado entrever en entrevistas recientes que ha dado. Al parecer ya está dejando de lado la investigación federal contra Hillary Clinton que tanto había prometido en campaña. Sus partidarios gritaban lock her up o enciérrenla. Entonces parece que ya no la va a perseguir, esta investigación queda ahí. También parece estar dando marcha atrás en los que había dicho que el cambio climático no tenía nada que ver con los seres humanos. Al parecer empieza a aceptar que lo que hace el hombre puede tener que ver con el cambio climático y podría cambiar también algunas de sus políticas de medio ambiente, y también podría estar cambiando de opinión sobre las técnicas de tortura conocidos por algunos como
técnicas de supuesta tortura, como el waterboarding o estas técnicas utilizadas para interrogar a sospechosos de terrorismo. Al parecer está diciendo que podría cambiar de opinión y no utilizarlas. También sabemos que no ha vuelto a mencionar las deportaciones masivas de las que habló al principio de su campaña política. Por otro lado, tenemos los primeros nombramientos a su gabinete de mujeres y de personas de las minorías. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, nominada como embajadora de la ONU. Ella es hija de inmigrantes de la India. Y por el otro lado está también la republicana Betsy DeVos para ministra de Educación. Además de ser las primeras mujeres, ambas se habían enfrentado a Donald Trump en campaña. De Haley, Donald Trump había dicho que nos avergonzó y ella había pedido a los votantes que no respondieran al llamado de las sirenas de las voces furibundas. Pero ahora están hablando muy bien el uno del otro. También se empieza a hablar del primer afroamericano, el neurocirujano Ben Carson, que fue ex rival para la nominación republicana. Aún está por confirmar, pero se habla de él para secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Él dijo que pensaría alguna oferta que le hicieron este fin de semana. Y también se habla, todavía por confirmar, de el billonario inversionista Wilbur Ross Jr., posible nominado al Departamento de Comercio. Él es presidente de una compañía especializada en comprar y reconstruir empresas fallidas. Las grandes preguntas son el secretario de Estado, la gran interrogante, ¿quién sería secretario de Estado? Si Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, o Mitt Romney, el republicano ex candidato a la presidencia que había pedido a los republicanos que no siguieran a Donald Trump y con el que Donald Trump se reunió. El presidente electo pasa este fin de semana feriado, hoy es día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, en Mar-a-Lago, en Palm Beach, con su familia, tras una semana en que buscó distanciarse del movimiento de ultraderecha alt-right, cuyos miembros salieron en un video apoyándolo con un saludo estilo Hitler diciendo Hail Trump. Trump dijo que no quiere tener nada que ver con ellos. Hay quienes dicen que no se distanció de él o no fue suficientemente drástico en su crítica al grupo, pero él está pidiéndole a los estadounidenses que utilicen este fin de semana de Acción de Gracias para empezar a sanar al país. Es lo que tenemos por ahora, pero pues hay una gran expectativa, papi. Bueno, la economía disparada, ¿no? Las bolsas de valores están llegando a unos indicativos que no habían tenido nunca. Aquí vemos que el Dow Jones en esta mañana está en 19.083 puntos. Nuestro punto de referencia era 18.000. Ha subido más de 5% desde que Trump fue elegido presidente. Y esos son trillones de dólares de ganancia para los que tienen, para los dueños de las acciones de las empresas norteamericanas. Eso, ¿a qué se debe, Cristina? Fundamentalmente a la promesa de bajar los impuestos. Eso es lo que se dice. Algunos piensan que las bolsas están corrigiendo una etapa de incertidumbre en las elecciones, que la incertidumbre, como bien sabes, no le cae muy bien a los inversionistas y la detestan los mercados, pero está por verse. Todavía faltan más de 60 días para su toma de posesión el 20 de enero y puede ser un movimiento normal, esperado. Vamos a ver qué pasa una vez tome posesión y empiece a acabarse la luna de miel. Bueno, pero ha prometido en todos los tonos que rebajará los impuestos. Inclusive ha mencionado que podía rebajarlos al 15% de las utilidades, lo que sería pues una rebaja feroz. Pero si no llega tanto y los baja a 10 puntos sobre los niveles en los que está, ya será una cosa muy significativa. En todo caso, veremos a partir de la posesión de Trump qué camino toma la economía. Por ahora, la euforia de Wall Street es impresionante. Las acciones se están valorizando a unas velocidades que no habíamos visto en mucho tiempo, Cristina. Hacía mucho tiempo que no veíamos. Te puedo decir que ayer entrevisté a una señora que votó por Hillary Clinton y dice que su familia estaba muy contenta con el precio de las acciones y que ahora estaban pensando que de pronto era lo mejor que podría haber pasado para la economía. Hay otros analistas que dicen que estamos
a las puertas de que se vuelva a dar una nueva recesión. Los indicadores económicos no lo están reflejando, pero pues hay expectativa y hay mucha gente definitivamente muy contenta. Bueno, y de nuevo, congratulaciones, Cristina, por el premio Emmy. ¿Dónde te entregaron la estatuilla físicamente, Cristina? Me llegó aquí a la casa, papi. Qué maravilla, qué maravilla. Tenemos una foto que vamos a incluir en nuestra página de internet, una foto hermosa de Cristina con su estatuilla del premio Emmy, el premio más importante que se entrega en la televisión de los Estados Unidos. Cristina Londoño, muchísimas gracias, un beso muy cariñoso y de nuevo felicitaciones. Gracias a ti, papadito, muy buenos días, otro beso y buenos días a todos. Bueno, Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El viernes, el DANE debe anunciar el crecimiento económico del tercer trimestre. ANIF y Fedesarrollo, doctor Londoño, no son optimistas y ya anuncian que 2016 cerrará con un crecimiento económico inferior al 2%. Recordemos que la proyección del gobierno es que cerraríamos el año con un crecimiento del 3%. La solución del gobierno nacional está encaminada a superar una crisis fiscal que no es igual a una crisis económica. De nada sirve mejorar el flujo de caja del gobierno nacional si el conjunto de inversiones y sectores de la economía se verán afectados por un alza muy importante en las tasas de tributación. La incertidumbre con relación a la suerte de la reforma tributaria, doctor Londoño, ya ha tenido un impacto gravísimo en la economía colombiana, afectando, entre otras tantas cosas, el crédito para constructores y generando profunda desconfianza para las nuevas inversiones viales por obras públicas, urgente para Colombia. Los impuestos para la adquisición de vivienda, la nueva carga a los dividendos, la falta de claridad con relación al posible desmonte del impuesto a la riqueza, el nuevo impuesto de renta para los hoteleros, el impuesto a las bebidas azucaradas, la ampliación de la base de quienes deben declarar renta, tributos a entidades sin ánimo de lucro, entre otras, han generado gran preocupación en la sociedad. Nunca se había visto la unión de tantos sectores en contra de un proyecto de reforma tributaria. Tenderos, hoteleros, profesores, universidades, iglesias, gremios, restaurantes y bares, constructores, todos en contra de la reforma que ni es estructural ni promueve el crecimiento económico. Mientras el Perú, doctor Londoño, el Perú logra un crecimiento económico por encima del 4,2% y las calificadoras de riesgo ven la economía peruana al alza, todos expresan su preocupación por el caso colombiano. Aquí la solución es subir impuestos. Nadie entiende qué es lo que está haciendo el gobierno Santos, pero los datos que tenemos muestran un panorama poco alentador. Doctor Londoño, por el acuerdo con las FARC han olvidado las funciones del gobierno, han puesto en riesgo la estabilidad, el orden y la economía. Prosperidad para todos. La situación es gravísima. Nosotros dijimos hace mucho tiempo que difícilmente íbamos a llegar al 2% del crecimiento. Ya entidades como ANIF nos dan la razón. No vamos a crecer al 2%, ahora el 1,5% de crecimiento. ¿Qué es eso? Un desastre. Desempleo, pobreza, cartera mala, enrarecimiento del ambiente para los negocios, el desastre total. Prosperidad para todos, como dice Santiago. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Hoy comienza Atlético Nacional un camino muy agitado antes de cerrar su glorioso 2016, donde ya es campeón de la Copa Libertadores, de la Superliga y de la Copa Águila. Aunque el gran objetivo es el Mundial de Clubes de Japón en diciembre, ahora apunta a 2 trofeos más, el de la Liga Colombiana, donde está instalado en cuartos de final, y el de la Suramericana, donde tiene la gran opción de cerrar en casa hoy su paso a la final de la competencia. Por ahora la buena noticia es que no tendrá que viajar a Argentina el fin de semana, ya que esperaba que San Lorenzo fuera el primer finalista de la Suramericana y no lo fue. El chapecoense brasilero eliminó ayer al equipo argentino y si el equipo de Reinaldo Rueda pasa a la final esta noche, recibirá al equipo de Brasil el próximo miércoles en Medellín. ¿Qué significa esto? Que el próximo domingo, en el partido día de los cuartos de final frente a Millonarios en Bogotá, tendrá su mejor artillería. Nacional recibe hoy a Cerro Porteño de Paraguay a las 7:45 de la noche en un Atanasio Girardot bañado de rock.
anoche en el concierto de Guns N' Roses, doctor Londoño. Este partido define al otro finalista de la Suramericana y por estar empatada la serie a un gol, el equipo antioqueño puede avanzar con empate a ceros. La mala noticia para los verdes es que no podrá estar su goleador Miguel Borja por expulsión en el juego de ida. Su posible reemplazo será el argentino Ezequiel Rescaldani. A propósito de Borja, doctor Londoño, Manchester United estaría siguiendo muy de cerca los pasos del colombiano. El equipo de José Mourinho no es el único interesado en Inglaterra. El Watford, donde milita Camilo Zúñiga, también estaría tras el goleador de Nacional. Talento colombiano de exportación, eso es Miguel Borja, el goleador de Atlético Nacional, doctor Londoño.